Hoy quería mostrarles este libro que habla de Bogotá. Fue editado en el año 1938, cuando Bogotá cumplió 400 años de su fundación. Este libro es muy ilustrativo, tiene muchas fotografías, muestra las principales iglesias, calles, esquinas, monumentos, teatros, los diferentes sitios culturales, artísticos y sobre todo atractivos de Bogotá. Ya va a cumplir 100 años porque ya en 2038 sería los 500 años de la fundación de Bogotá. La historia no contada de Guayatá. Buen día para todos. Hoy vamos a hablar sobre mitos, especialmente sobre el mito de la princesa Zunova. Vamos a ver cómo fue encontrado este mito, quiénes se dieron la tarea de recogerlo por tradición oral, y la trascendencia de este mito tanto para los indígenas como para nosotros. Hoy en día conocemos tanto el mito como 3 cuentos alrededor de la princesa Zunova, y la ilusión que tenemos es que cuando entreguemos este libro a la comunidad sea usado en escuelas y colegios, en artes, en historia, en danzas, en cultura, para que creemos una narrativa que nos ayude a todos en nuestro folclore, nuestro turismo y en general en una mejora de nuestra educación. Entonces, ya adentrándonos en lo que es el mito de Zunova, vamos a empezar explicando qué es un mito. Entonces decimos que estamos hablando de tiempos muy remotos. Mito es la explicación que los nativos daban frente a los fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, cómo apareció el sol, la luna, la lluvia, el viento, los temblores, por qué ocurrían las fases de la luna. Por ejemplo, cómo apareció el maíz, el oro, las esmeraldas, los manantiales, cómo aparecieron las guacamayas, cómo aparecieron las primeras personas. También en cosas como la infidelidad, el incesto. Todos estos fenómenos los indígenas los explicaban a través de mitos. Ahora bien, hablemos en los mitos acá específicamente sobre Zunova. Nosotros en Guayatá tenemos una cierta fascinación por la princesa Zunova. Tenemos la vereda de Zunova, el río Zunova, el hotel Zunova, el museo Zunova, y ustedes ven en la alcaldía una pintura de la cacica Zunova. En el museo de Zunova hay un mural, también tenemos el zócalo frente al parque de la princesa Zunova, tenemos un busto ahí junto a nuestro fundador Andrés Medina, y así muchas ilustraciones sobre ella. Entonces, digamos, la pregunta sería, ¿por qué hay esa fascinación? ¿Hay algo como en nuestro subconsciente que nos lleva a tener siempre presente a este personaje? Bueno, ya entrándonos en el mito, decimos que el mito, su nombre completo es El dios Chaquen castiga a la princesa Zunova. ¿Y sobre qué habla este mito? Habla sobre paisajes, sobre fauna, o sea, animales, y flora, o sea, plantas que conocieron nuestros indígenas, sus cultivos, sus fiestas, sus cacerías, sus costumbres, etc. Todo esto lo nombra alrededor de una historia de la princesa Zunova, que es obligada a casarse con un cacique que ella no quería, y ella se enamora de un indio muy pobre. Todo eso, digamos, es parte de la historia para darle como cierta gracia al mito, y termina siendo castigada la princesa convertida en un junco, que también todos sabemos que la mata de junco era muy útil para los indígenas, porque hacían sus esteras, hacían sus juncos, y esa era como decir el colchón de ellos y de nuestros abuelos. Hay algo muy importante, y es que explica
dentro del mito muchas migraciones, muchas caminatas. Entonces acá viene una cuestión muy importante y es que el mito es ambientado en Sogamoso y sus alrededores, la laguna de Tota, toda esta parte. Pero en esas migraciones lo que nosotros suponemos es que ellos en una de esas correrías vinieron a dar al Valle de Tensa y explicaría la aparición de los primeros habitantes en nuestros municipios. Entonces así podemos decir que estos indígenas pudieron llegar viniendo de Sogamoso a estas tierras, serían los primeros habitantes hace unos 700, 800 o incluso 900 años. Digamos, ¿por qué tenían que hacer tantas migraciones nuestros indígenas? Por seguridad alimentaria, por supervivencia, porque si se quedaban en un solo sitio los indígenas, consumían los alimentos que tenían ahí y quedaban aguantando hambre. Entonces ellos acostumbraban, cuando estaban en un sitio, mandar un grupo de indígenas a otro piso térmico, o sea, a otro clima, para que buscaran allí otros alimentos, se adaptaran a esos territorios, buscaran sitios también de cacería y sitios donde hubiera agua para poder tener una variedad de alimentos que les garantizara su supervivencia. Ahora, ¿cómo apareció este mito? Entonces aquí aparece la escritora Lilia Montaña de Celis. Ella se dio a la tarea porque era la esposa de un arqueólogo. Entonces, cuando su esposo Eliezer estaba haciendo excavaciones, que incluso vino al Valle de Tensa a estudiar la cerámica del Valle de Tensa, tiene varios libros sobre eso, y fue el creador del Museo de Sogamoso. Cuando esta señora iba con su esposo, mientras él estaba en sus excavaciones, ella buscaba a los viejitos y se ponía a preguntarle sobre mitos, sobre leyendas, sobre cuentos de los indios. Aunque algunas personas no querían comentarle a ella, ella tenía como su manerita y logró sonsacar muchos mitos, los cuales están consignados en este libro. El más importante, pues que me parece a mí, es el de el dios Chaquén castiga a la princesa Sunua. Hay una anécdota también para comentar acá, es que hubo un escritor chileno, señor Antonio Landauro, quien decidió escribir los mejores mitos y leyendas. Él estaba escribiendo un libro sobre los mejores mitos y leyendas de toda Hispanoamérica, o sea, de todos los países de lengua española, empezando en México y hasta finalizar en Argentina. Cuando estuvo estudiando los mitos de Colombia, el hombre buscó en todas las etnias colombianas y después de su trasegar con tantos mitos vino a que el mejor mito para él era el de la princesa Sunua y lo convirtió en un cuento, el cual está en su libro que se llama Mitos y Leyendas de Hispanoamérica. Bueno, en el municipio de Guateque, con motivo de su centenario en el año 1982, el señor Elías Plaza Romero presentó un mito, no sé si de su autoría o recogido por tradición oral, el cual es muy bonito, se ambienta acá en el Valle de Tensa y narra el matrimonio entre el guerrero Tincachoque y la princesa Sunua. Alrededor de este matrimonio ahí vienen las fiestas, todas las celebraciones y estando en eso aparece los conquistadores alemanes. Sobre todo nombran al señor Spira y viene la situación de que los alemanes pedían oro, pedían todas las joyas que tuvieran los indígenas y ahí suceden unas cosas extraordinarias que demuestran el poder de la naturaleza. Ese es más o menos el mito. Nombra muchas
veredas que hoy son de Guateque y Guayatá, por ejemplo, Ubajuca, Tincachoque, Tencua, Guaquira y otros. Es muy bonito, vale la pena leerlo y lo traigo acá en el libro Prehistoria de Guayatá. También hay otro cuento, el cual es de mi autoría, que está ambientado en las guerras entre los cacicazgos de Bacatá y Unza, y lo mismo habla de un amorío entre Tincachoque y la princesa Sunua y que termina después de muchos avatares en el matrimonio de esta pareja. Ahora vamos a finalizar contando una anécdota de una parte del ritual del matrimonio de los indígenas, ya que en los cuentos que acabamos de mencionar se hablaba sobre matrimonio. Entonces, cuando el novio llegaba en la mañana a ver cuál era la respuesta de su amada, si la respuesta era positiva, ella salía con una copa con el preciado líquido del guarapito, la chicha. Ella tomaba primero un poquito y le ofrecía a su novio, a su prometido. Esa era parte de ese ritual y se celebraba en copas ceremoniales como esta. Esta copa, como ustedes ven, está rota porque cuando los campesinos la sacaron allá en Caliche, entonces al sacarla, por alguna mala utilización de las barras, se rompe la copita. Esta me fue obsequiada precisamente por eso, porque estaba rota por uno de mis alumnos de allá de esa escuela de Caliche, donde yo trabajé durante unos 14 años. En el próximo episodio de este podcast vamos a hablar sobre cerámica indígena. Vamos a tratar de clasificar algunas cerámicas por su tamaño, por sus líneas geométricas, por sus orejas, por su antigüedad. Y la idea es que todos tengamos una aproximación a este tema, el cual quienes quieran profundizar más, pues estos temas están tratados en el libro sobre prehistoria de Guayatá. Muchísimas gracias a todos por su atención. Esperamos que nos acompañen en el próximo tema, el próximo episodio. Muy amables. La tierra bella, la tierra linda de Boyacá, con su gente buena que uno se encuentra aquella allá. Tierra de colores y de sabores para que pensar. Usted lo disfruta si ya se viene de la ciudad. Usted lo disfruta si ya se viene de la ciudad. Viene a divertirse, a pasarla bueno, a bailar carranga.